Aquella madrugada, el convento entero parecía envuelto en un silencio tan profundo que casi podía escucharse la respiración del cielo. Las sombras descansaban sobre los muros de piedra y el aire frío se deslizaba por los pasillos como un susurro antiguo. Mientras todas las hermanas dormían, una sola alma permanecía inquieta bajo el peso de una pregunta que nadie había pronunciado, pero que ardía como un fuego secreto en el corazón de Santa Teresa de Jesús. No fue una visión. No fue un sueño. No fue un sobresalto físico. Fue algo más sutil y más poderoso, la inquietud del espíritu, despertándola desde dentro como una llama que se niega a apagarse. Ya anciana, debilitada por años de vigilias, ayunos y caminos interminables, Teresa abrió los ojos con un sobresalto silencioso. Sentía un temblor extraño, no de miedo, sino de urgencia. Una urgencia divina. Como si el cielo le estuviera diciendo, levántate. Ahora. Se incorporó lentamente, apoyándose en la pared para no perder el equilibrio, y avanzó por el pasillo helado. Las velas apagadas, las puertas cerradas, el eco de sus pasos, todo le recordaba que en aquel instante no había testigos. Nadie sabía que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Nadie excepto Dios. Cuando llegó al sagrario, cayó de rodillas con un suspiro que era mitad cansancio, mitad rendición. Y allí, delante del Jesús sacramentado, Teresa sintió que el velo interior que siempre había creído transparente se desgarraba. Lo que se reveló detrás no era pecado grave, no era escándalo, era algo más humillante. Pequeñas sombras, pequeñas grietas, pequeñas intenciones torcidas. Que había llevado durante años sin darse cuenta. Aquellas faltas no eran visibles para el mundo. No manchaban su reputación. No dañaban su obra. Pero sí herían, silenciosamente, al amado de su alma. Y cuando Teresa comprendió esto, cuando realmente lo comprendió, comenzó a llorar. No por miedo. No por culpa. Sino por amor. Un amor tan vivo que dolía. Un amor tan sincero que se sentía como fuego recorriendo la carne del alma. Durante 3 días lloró así, en silencio, ante el sagrario. Y durante esos 3 días, el Espíritu Santo le reveló algo que ella jamás habría imaginado. Que incluso el alma piadosa, incluso el alma que ora, incluso el alma que sirve, puede acercarse a la Eucaristía con manchas invisibles. Manchas tan sutiles que parecen virtudes. Tan pequeñas que la conciencia no las detecta. Tan escondidas que la mente las ignora. Pero tan reales que lastiman el corazón de Cristo. Fue entonces cuando Teresa comprendió una verdad que transformaría toda su vida espiritual. La comunión no es costumbre, no es rito, no es rutina. Es una cita sagrada con Dios. Y no puede vivirse con el alma adormecida. A partir de aquella madrugada, cada misa para ella se convirtió en algo distinto. No un deber, sino una plegaria ardiente. No un acto externo, sino una entrega interior. No un hábito, sino un encuentro. Su cambio fue tan profundo que incluso las hermanas del convento lo notaron. También los sacerdotes. También quienes la veían pasar por los claustros en silencio. Había en ella una claridad nueva, una firmeza suave, una luz que no provenía de la emoción, sino de haber dejado que Dios la desnude por dentro. Y ahora, alma que escuchas estas palabras. Déjame preguntarte con la misma voz que despertó a Teresa. ¿Te atreverías tú a pedirle al Espíritu que te muestre esas manchas invisibles? ¿Te atreverías a escuchar lo que realmente esconde tu corazón antes de acercarte al altar? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te despierte? Porque la noche en que Teresa abrió los ojos al fuego del cielo no fue una excepción reservada para los santos. Fue un recordatorio para todos. Para ti también. Desde aquel amanecer espiritual, mientras el convento seguía respirando en su ritmo habitual, Teresa caminaba con una nueva conciencia, como si el cielo le hubiese entregado una llave secreta para mirar dentro del alma humana. Cada vez que se acercaba a la Eucaristía, sentía el peso dulce y tembloroso de una verdad que muy pocos aceptan. La comunión no es un derecho. Es un milagro. Un regalo. Una visita divina. Y sin embargo, ¿cuántas veces, tú, yo, cualquiera, nos acercamos al altar como quien camina mecánicamente hacia una rutina, sin temblor, sin examen, sin hambre interior? Como si estar allí fuera algo garantizado por calendario y no una gracia inmerecida. Teresa lo entendió con claridad desgarradora. No basta con estar en misa. No basta con cumplir. No basta con decir, Señor, no soy digno.
La verdadera indignidad es no darse cuenta de que lo somos. Por eso, cuando el Espíritu Santo le reveló aquellas faltas invisibles, esa sutil arrogancia espiritual, esos juicios escondidos, ese apego disfrazado de devoción, Teresa comprendió que uno puede vivir años recibiendo a Cristo sin realmente abrirle el alma. Porque recibir la hostia es fácil. Abrir el corazón, no tanto. Ella, que había fundado conventos, que había escrito libros místicos, que había guiado a tantas almas, descubrió que incluso ella podía acercarse al altar con el alma oculta tras capas de orgullo no reconocido. Y lloró. Y lo reconoció. Y se transformó. ¿Y por qué te cuento esto? Porque tú también puedes caer en lo mismo. Y no por maldad, sino por costumbre. La costumbre es la enemiga del amor. La rutina es la que apaga el asombro. La fe sin conciencia se vuelve sombra. Y la Eucaristía, ese fuego que podría incendiar tu alma, se convierte entonces en algo tibio, algo automático, algo que no penetra. Pero Teresa comprendió un secreto precioso. Cuando uno se acerca con el corazón purificado, aunque sea débil, aunque tenga 1000 luchas, aunque no sea perfecto, Cristo entra con fuerza, atraviesa las capas del alma y toca lo que ningún hombre puede tocar. Por eso, desde aquella madrugada helada, Teresa comenzó a preparar su corazón como quien se prepara para recibir al Rey del Universo. No por miedo. No por obligación. Sino por amor. Porque la comunión, entonces lo entendió, no es un gesto litúrgico. No es un pan sagrado. No es un rito más. Es la visita real de un Dios que tiene sed de ti. De tu sinceridad. De tu humildad. De tu entrega desnuda. ¿Y tú, cómo te presentas ante Él? ¿Te has detenido alguna vez a preguntártelo? A examinar los rincones pequeños, donde la luz no llega. A reconocer que incluso en tus actos más santos puede esconderse una sombra. No para condenarte, sino para sanarte. Porque Cristo no busca almas perfectas. Busca almas transparentes. Y Teresa, al descubrir esto, abrió la puerta a un camino nuevo, un camino donde la Eucaristía ya no era un ritual, sino una transformación. Pero esa transformación comienza por revelar aquello que duele reconocer, las pequeñas soberbias, los gestos vacíos, la tibieza que duerme al alma. Por eso, antes de revelar cada uno de esos pecados ocultos, Teresa solía preguntarse: ¿estoy viniendo al altar por amor o por costumbre? Una pregunta sencilla, pero capaz de dividir la vida espiritual en dos. ¿Y tú, alma que escucha? ¿Te atreves a hacértela también? El primer pecado que el Espíritu le reveló a Teresa no era un pecado escandaloso. No era de esos que manchan el nombre o lastiman a otros. Era algo mucho más sutil. Tanto, que por años ella lo había confundido con virtud. La vanidad espiritual. Cuando escuchó esas palabras en el silencio interior, Teresa casi protestó. ¿Cómo podía haber soberbia en lo que hacía por Dios? ¿Cómo podía haber orgullo donde solo había sacrificio? Pero entonces, como si el cielo le mostrara un espejo que no engaña, vio cada pequeño gesto que había pasado inadvertido, la satisfacción escondida cuando una hermana elogiaba su oración, el calorcito interior al oír que la llamaban santa, la pequeña sonrisa cuando alguien admiraba su disciplina, su penitencia, su entrega. No era orgullo descarado. Era un veneno suave. Una sombra diminuta pero real. La alegría secreta de parecer buena. De ser reconocida. De ser vista. Eso, comprendió Teresa con un estremecimiento, no era querer la gloria de Dios, sino querer que la gloria pasara por ella. Y allí, frente al sagrario, rompió en llanto. Señor mío, yo creía que todo era para ti. Pero también me alegraba de que viniera de mí. Aquel reconocimiento le abrió una herida nueva, pero también una puerta de liberación. Porque la vanidad espiritual es el engaño más peligroso de las almas piadosas. Rezar para ser vistas. Ayunar para ser admiradas. Servir para ser valoradas. Hablar con dulzura para parecer santas. No pedimos que Cristo nos transforme, pedimos que bendiga nuestro ego. Teresa lo entendió como un golpe de luz. El alma orgullosa no quiere ser santa, quiere parecerlo. Y Dios le mostró el antídoto. No una penitencia exterior. No un sacrificio visible. Sino una decisión interior, radical y diaria. La humildad que se sabe nada. La humildad que no reclama aplausos.
La humildad que desaparece para que Dios sea visto. Desde ese día, cada vez que Teresa sentía dentro de sí la satisfacción secreta por algo bien hecho, murmuraba: «Esto no es mío, Señor. Es tuyo. Yo soy solo el barro. Tú eres el alfarero». Y en esa frase comenzó a nacer una nueva libertad. La libertad de no cargar con la necesidad de ser admirada. La libertad de no esperar reconocimiento. La libertad de ser solo un instrumento y no la música. Pero ahora déjame preguntarte con la misma suavidad con la que el Espíritu se lo preguntó a ella. ¿Cuántas veces tus actos de fe han tenido una intención oculta? Cuando recibes un elogio por tu oración, ¿no sientes un pequeño placer? Cuando te comparas con otros, ¿no notas que, en el fondo, te ves mejor? Cuando haces el bien, ¿no deseas, aunque sea un poco, que alguien lo note? No es acusación. Es una invitación. Una revelación misericordiosa. Porque la vanidad espiritual, aunque pequeña, entra en el alma como un susurro. Y termina apagando la pureza de la comunión. Por eso Teresa se atrevió a renunciar incluso al placer de ser buena. Con tal de ser verdaderamente pura. ¿Y tú, alma que escucha? ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿A dejar morir esa necesidad tan humana de reconocimiento? ¿A renunciar al parecer santo, para empezar por fin a hacerlo? El Espíritu la hizo llorar para hacerla libre. Y ese mismo Espíritu, si se lo permites, puede comenzar a purificar también tu mirada interior. El segundo pecado que el Espíritu le mostró a Teresa fue aún más doloroso que la vanidad espiritual. Porque la vanidad, aunque escondida, deja huellas perceptibles. Pero la tibieza es como un viento frío que entra por las rendijas del alma sin que uno lo note, hasta apagar lentamente el fuego que antes ardía con fuerza. La tibieza espiritual. No es falta de fe. No es rebeldía. No es pecado escandaloso. Es algo más triste. Una fe sin fuego. Una oración sin hambre. Una devoción sin temblor. Teresa lo entendió con horror. Recordó cómo, durante un tiempo, había asistido a misa no con amor ardiente, sino con una normalidad casi cómoda. Rezaba porque tocaba. Ayunaba porque era lo correcto. Comulgaba porque era domingo. Pero el corazón ya no temblaba. Ya no ardía. Ya no suspiraba. Pensó que era madurez espiritual, crecimiento, serenidad. Pero el Espíritu le mostró la verdad. Era el lento morir del asombro. El alma tibia no se rebela contra Dios. Pero ya no lo busca con pasión. No niega al cielo. Pero tampoco lo desea. Y esa neutralidad, esa falta de fuego, hiere más al corazón de Cristo que el pecado del publicano. Porque el publicano sabe que necesita volver. Pero el tibio cree que ya está dentro, cuando en realidad se aleja cada día un poco más. Teresa se estremeció al comprenderlo. Señor, escribió, yo no te había perdido, pero había dejado de buscarte como al amor primero. La tibieza transforma lo sagrado en rutina. El misterio en costumbre. La Eucaristía en un gesto más. ¿Y cuántas veces tú, sí, tú, alma que escucha? Has orado sin deseo. Has ido a misa sin hambre. Has cantado sin espíritu. Has comulgado sin temblor. No por maldad, sino porque tu fe se adormeció. Pero Teresa descubrió la medicina. Una práctica secreta, sencilla, pero poderosa. La oración del primer amor. Cada mañana, antes de cualquier palabra. Antes incluso de abrir totalmente los ojos. Sus labios murmuraban con humildad ardiente. Señor, hazme sentir hoy. Como aquella primera vez. En que te miré con los ojos del alma. Era como soplar suavemente sobre una brasa que parece morir. Como despertar un recuerdo santo que estaba dormido. Como decirle al corazón: no olvides quién es Él. No olvides quién eres tú frente a Él. Pero Teresa fue más lejos. Pidió algo audaz, casi temerario. Señor, no permitas que me acostumbre jamás a tu ausencia. Si he de llorar, que sea por no sentirte. Pero no me dejes vivir sin necesitarte. Y allí comenzó a despertar un fuego nuevo. No un fuego emocional, no un fervor pasajero. Sino un amor que crece incluso en la noche.
Incluso en el silencio. Incluso cuando no hay consuelos. Ahora dime, alma querida. ¿Tu fe sigue llena de asombro? ¿O se ha convertido en un hábito? ¿Te atreves a pedírselo al Espíritu? ¿Te atreves a decirle: Señor, rompe mi rutina espiritual? ¿Despierta mi sed? ¿Devuélveme el temblor santo del primer encuentro? Porque Teresa descubrió algo profundo. Una devoción sin fuego no ilumina. Solo proyecta sombra. Y si tú también te sientes apagado, si tu fe parece adormecida, no temas. A veces, el simple deseo de volver a arder ya es el primer soplo del Espíritu sobre las brasas de tu alma. El tercer pecado que el Espíritu le reveló a Teresa fue quizá el más humillante. No porque fuera el más grave, sino porque era el más vergonzoso de reconocer. La hipocresía devota, esa actuación silenciosa que puede infiltrarse incluso en las almas que desean sinceramente a Dios. Teresa jamás habría imaginado que este veneno vivía en ella. Pero cuando el Espíritu le mostró la verdad, sintió como si una luz intensa entrara en los rincones más profundos de su interior, revelando gestos que parecían santos, pero no lo eran. Recordó entonces, con dolor, pero sin excusas, los momentos en los que prolongaba su oración porque sabía que había visitas en la capilla. Las veces en que hablaba con una dulzura calculada, casi teatralesca, porque intuía que sus palabras serían recordadas. Las posturas cuidadosamente escogidas, los silencios ensayados, los pequeños gestos piadosos que no nacían del amor, sino de la necesidad humana de ser vista como santa. Señor mío, susurró, he usado tu nombre para construir una imagen. He mostrado una santidad pública que no siempre vivía en lo secreto. Y en ese reconocimiento, su alma se quebró. No de vergüenza humana, sino de amor herido. Porque la hipocresía devota tiene una característica cruel. No destruye la oración, la divide. Hace que el alma se presente ante Dios con dos rostros. Uno real y uno que parece santo. El alma hipócrita no deja de rezar. Pero ya no reza por amor. Reza por impresión. Reza para ser vista. Reza para mantener su reputación espiritual. Y esa duplicidad, pequeña, casi imperceptible, profana el encuentro con Dios. Como escribió Teresa: la hipocresía es un sepulcro donde el alma se entierra viva. Porque engaña a los demás. Pero sobre todo se engaña a sí misma. Sin embargo, Dios no reveló este pecado para condenarla, sino para sanarla. Por eso Teresa ideó una prueba sencilla y radical, que transformó su oración y su vida interior. La prueba del testigo invisible. Antes de cualquier acto piadoso. Antes de orar, servir, hablar, ayudar. Se preguntaba. ¿Lo haría exactamente igual? Si nadie, absolutamente nadie, me viera jamás. Si la respuesta era no, sabía que debía arrancar esa raíz de falsedad. Sin excusas. Sin justificarse. Sin suavizar el golpe. Y así empezó a orar en rincones ocultos. A realizar pequeños sacrificios sin que nadie supiera. A servir sin dejar huellas. A amar sin esperar reconocimiento. Hasta que un día escribió: solo cuando oro igual en público que en secreto. Mi alma está desnuda ante Dios. Esa desnudez no era vergüenza. Era libertad. La libertad de no necesitar aplausos espirituales. La libertad de ser realmente hija, no actriz. La libertad de permitir que Dios vea, y ame, a la persona auténtica. Entonces permíteme preguntarte ahora a ti, con la misma suavidad con la que el Espíritu interrogó a Teresa. ¿Cuántas de tus obras nacen del amor? ¿Y cuántas de la necesidad de parecer bueno? Cuando ayudas, ¿lo haces por Cristo, o por tu imagen? Cuando rezas, ¿es para adorar, o para mantener tu reputación espiritual? Cuando estás en silencio, ¿es humildad, o cálculo? No para acusarte. No para herirte. Sino para ofrecerte el mismo don que recibió Teresa. La verdad que libera. Porque solo cuando el alma renuncia a la apariencia, queda libre para entrar en la comunión con un corazón sincero. Y ahora, alma amada, ¿estás dispuesto a comenzar esa purificación? ¿A dejar de representar la fe, para empezar a vivirla? A ser santo en lo oculto, donde nadie aplaude,
pero donde el corazón de Cristo te mira con ternura infinita. El cuarto pecado que el Espíritu reveló a Teresa fue tan doloroso, tan inesperado, que por un instante ella sintió que el suelo del alma se abría bajo sus rodillas. La envidia espiritual. No la envidia de bienes, ni de talentos, ni de cosas terrenales, sino algo más humillante para un alma que ama a Dios. El dolor secreto por las gracias ajenas. Teresa jamás se habría confesado portadora de esa sombra. Ella misma habría dicho: me alegro de lo que Dios hace en las otras hermanas. Y era verdad, en parte. Pero una noche, mientras oraba en silencio, el Espíritu Santo le mostró una herida que había evitado mirar, la punzada interior que sentía cuando otra alma recibía un favor divino que ella misma llevaba años implorando. Lo recordó todo con una claridad dolorosa. Aquel día en que una joven novicia tuvo una visión de la Virgen María. La ternura con la que la felicitó. El abrazo sincero que le dio. La sonrisa humilde que mostró. Pero en el fondo, en lo más profundo, una voz suave, casi imperceptible, había murmurando: ¿por qué a ella, Señor, y no a mí? No era amargura. No era ira. No era celos visibles. Era tristeza. Una tristeza silenciosa, escondida bajo un velo de piedad. Una tristeza que parecía amor, pero que nacía de la comparación. Y entonces el Espíritu la confrontó con una verdad dura como el hierro. No se puede comulgar con Cristo mientras se compite por su amor. Porque el amor de Dios no es un premio. No es un trofeo espiritual. No se otorga al más fervoroso, ni al más penitente, ni al más disciplinado. Se da, como Él quiere. Cuando Él quiere. Y para lo que Él quiere. Teresa tembló al comprenderlo. Señor, escribió con una honestidad que quema. Yo creía que sufría por desear más de ti, pero en realidad sufría por no sentirme la elegida. La envidia espiritual es una de las trampas más sutiles del alma devota. No dice: quiero lo que tú tienes. Dice algo peor: quiero que Dios me ame a mí como te ama a ti. Y esa comparación, pequeña, escondida, casi invisible, enturbia la pureza del corazón antes de comulgar. ¿Cuántas veces tú también has sentido algo parecido? Cuando alguien recibe una gracia que tú llevas años esperando. Cuando ves el crecimiento de la fe ajena y el tuyo parece estancado. Cuando escuchas testimonios de milagros que tú nunca has visto. Cuando otros viven consuelos que tú no has probado. No digas que no te ha dolido. No digas que no te ha pinchado el corazón. No digas que no has sentido esa punzada sutil. Y no pasa nada. No eres peor que nadie. Eres humano. Pero Teresa descubrió la medicina. Una oración que brotó de su alma como una rendición luminosa. Señor, si tu gracia no me toca a mí, pero toca a otro, entonces déjame alegrarme. Como si fuera yo la favorecida. Porque si Cristo está allí, ¿qué falta podría hacerte algo más? Desde ese día, Teresa comenzó a bendecir cada gracia que veía en los demás. A celebrarla. A agradecerla. A verla como una prueba de que Dios seguía obrando en el mundo. Incluso si su alma pasaba por noches oscuras. Y cuando la comparación tocaba su corazón, repetía en silencio: gracias, Señor, por tu luz. Aunque no ilumine mi corazón hoy, ilumina el tuyo. Y eso me basta. Porque el alma que se alegra por el bien del otro, aunque le duela, se convierte poco a poco en un alma eucarística, libre de competencia, libre de sombras, libre de sí misma. Y ahora, déjame preguntarte con ternura: ¿alguna vez tu corazón se ha entristecido por las bendiciones que otros recibieron? ¿Alguna vez dudaste del amor de Dios porque no concedió lo que pedías, mientras otros recibían en abundancia? Quizá ha llegado el momento de renunciar al deseo de ser el preferido, para convertirte simplemente en el amado. El siguiente pecado que el Espíritu le reveló a Teresa no era una acción externa, ni un pensamiento evidente, ni una actitud que otros pudieran ver. Era algo más silencioso, más íntimo, más peligroso. El miedo que paraliza.
Y la desesperanza que apaga la fe. Teresa lo describió como dos sombras que caminaban juntas dentro de su alma, sin hacer ruido, sin causar escándalo, pero robándole lenta y discretamente el valor para amar a Dios con totalidad. El miedo le susurraba: no eres capaz. Y la desesperanza respondía: entonces, ¿para qué intentarlo? ¿Te ha pasado alguna vez? Después de una caída, una sequía espiritual, una oración sin sentir nada. Viene ese pensamiento oscuro. Siempre fallo. Nunca cambiaré. Esto no es para mí. Quizás Dios espera menos de mí de lo que yo creía. Y sin darte cuenta, te retraes. Dejas de orar con intensidad. Dejas de esperar milagros. Dejas de acercarte a la Eucaristía con hambre. Te acostumbras a una vida espiritual sin riesgo, sin lucha, sin ardor. Teresa también lo vivió. Hubo noches en las que se sintió una impostora de la santidad. Días en los que la oración era un desierto interminable. Momentos en los que sintió que Cristo estaba lejos. Muy lejos. Como si su mirada no alcanzara su alma pequeña y cansada. Y entonces comprendió, entre lágrimas, una verdad que duele pero sana. La desesperanza no es humildad. Es una forma oculta de orgullo. Es decirle a Dios: mi miseria es más grande que tu misericordia. Cuando el alma se deja dominar por el miedo, lo que en verdad está diciendo es: prefiero no avanzar antes que fracasar. Prefiero no intentarlo antes que sufrir otra caída. Pero ese temor, tan humano, tan comprensible, se transforma en una barrera que impide que la gracia obre. Y la desesperanza. La desesperanza es aún peor. Hace que el alma deje de esperar. Deje de creer. Deje de soñar. Deje de levantarse. Como escribió Teresa: mis miedos han limitado tu poder, y mi desesperanza ha insultado tu amor. Porque cuando uno deja de creer que Dios puede transformarlo, cierra la puerta al milagro. Pero el cielo no dejó a Teresa allí, sumida en esa doble sombra. El Espíritu le mostró el remedio. La memoria de las misericordias. Cada vez que el miedo la atacaba, cada vez que la desesperanza intentaba apagar la luz, Teresa se obligaba a recordar las veces que Dios la levantó, los momentos en que Él la consoló, las batallas que ganó sin que ella pudiera explicarlo, las lágrimas que se volvieron paz, los silencios que después florecieron en fuego espiritual. Y entonces oraba con valentía, aun con la voz temblando: Señor, aunque caiga 1000 veces, volveré 1001 vez a tu puerta. Porque tu misericordia es más grande que todos mis fracasos. Esa frase cambió su vida. Y puede cambiar la tuya también. Porque el miedo quiere convencerte de que no podrás. La desesperanza quiere convencerte de que no vale la pena. Pero Cristo quiere demostrarte que Él sí puede. Incluso cuando tú no puedes. Especialmente cuando tú no puedes. Así que déjame preguntarte ahora. Con la misma ternura con la que el Espíritu tocó el corazón de Teresa. ¿Te atreves a creer que Dios no se cansa de levantarte? ¿Te atreves a enfrentar tus miedos con amor en lugar de paralizarte? ¿Tienes el valor de esperar de nuevo, de confiar de nuevo, de caminar de nuevo? Porque la fe no es sentir. La fe no es no caer. La fe es levantarse cada vez que Dios toca tu hombro y murmura: todavía no he terminado contigo. Después de revelarle esos pecados sutiles que dormían en su interior, Teresa pensó que tal vez el examen había terminado. Que ya había visto lo más doloroso. Lo más escondido. Lo más humillante. Pero no. El Espíritu Santo la llevó aún más profundo. Hacia la raíz que alimentaba muchas de sus caídas. Una Trinidad oscura que puede habitar incluso en las almas más devotas. 1. El apego secreto a la propia voluntad. 2. La resistencia sutil a la cruz. 3. El deseo inconsciente de consuelos espirituales. 3 venenos que parecen pequeños, pero que pueden desviar silenciosamente hasta a los que desean sinceramente amar a Dios. 1. El apego secreto a la propia voluntad. Teresa se creyó desprendida de todo. Entregada completamente al querer divino. Pero el Espíritu le mostró lo que no quería ver. Que incluso en sus obras más santas, sus fundaciones, sus escritos, sus penitencias,
Había un pequeño rincón donde ella esperaba que Dios confirmara lo que ya había decidido. No buscaba realmente la voluntad de Dios, sino que esperaba que Dios bendijera la suya. Hasta ahora, escribió con temblor. Aunque te buscaba, me buscaba también a mí misma. Y esa frase la atravesó como una espada. Porque ¿cuántas veces nosotros decimos: Señor, hágase tu voluntad? Pero en realidad estamos diciendo: hágase tu voluntad, siempre que coincida con la mía. Ese es el apego más sutil. El más espiritualizado. El más difícil de desenmascarar. 2. La resistencia sutil a la cruz. El espíritu le mostró otro veneno escondido. La resistencia interior al sufrimiento. Teresa deseaba santidad, sí. Pero santidad sin dolor. Santidad sin noches oscuras. Santidad sin ese fuego purificador que rompe, quiebra y rehace el alma. Decía: Señor, hazme santa. Pero secretamente añadía: si no me duele demasiado. ¿Y tú? ¿No te reconoces un poco aquí? ¿Cuántas veces has orado: hágase tu voluntad? Pero con la esperanza silenciosa de que esa voluntad no incluya sacrificios. ¿No quisieras una santidad gloriosa, pero no una que atraviese la cruz? El Espíritu mostró a Teresa que ese rechazo no era falta de fe, sino un miedo natural, pero que necesitaba ser purificado para que su comunión fuera plena. 3. El deseo de consuelos espirituales. El tercer veneno era quizá el más difícil de aceptar. Teresa buscaba a Dios, pero a veces buscaba más los consuelos de Dios que a Dios mismo. Buscaba sentir paz, ternura, fuego. Buscaba emociones sagradas. Buscaba evidencia interior de que Cristo la amaba. Pero cuando el cielo guardaba silencio, cuando la oración se volvía seca, cuando la presencia parecía ausente, su alma se entristecía, casi dudando si Dios seguía allí. Y entonces el Espíritu le mostró una verdad decisiva. El verdadero amor no necesita sentir. El verdadero amor permanece. No se trata de ser consolado, sino de consolar a Cristo. No se trata de recibir, sino de amar. No se trata de emoción, sino de fidelidad. Y Teresa lloró al comprenderlo. ¿He usado tu amor como medicina para sentirme bien? Cuando debía aprender a amarte incluso en la sequedad. La triple renuncia, el camino hacia la libertad interior. Para liberarse de esos tres venenos, Teresa abrazó una práctica simple pero radical. Cada mañana, antes de cualquier palabra. Antes de comenzar su oración. Antes incluso de ponerse en pie. Sus labios murmuraban con una decisión que le nacía del alma. Renuncio a mi voluntad. Abrazo la tuya, aunque no la entienda. Renuncio a mi comodidad. Recibo tu cruz, aunque me duela. Renuncio a mis consuelos. Te busco a ti, aunque no sienta nada. Con esa triple renuncia, Teresa comenzó a presentarse ante la Eucaristía con un corazón limpio. Sin máscaras. Sin pretensiones. Sin exigencias. Sin condiciones. Solo un alma desnuda. ¿Qué decía? Señor, ya no quiero buscarte para encontrarme a mí. Quiero que solo tú vivas en mí. Y ahora, alma amada, déjame preguntarte con la misma suavidad con la que el Espíritu interrogó a Teresa. ¿Estás dispuesto a soltar tu voluntad? ¿A dejar que Dios te guíe incluso cuando no entiendes? ¿A abrazar la cruz que te purifica? ¿A buscar a Dios incluso cuando no sientes nada? Porque solo quien renuncia a sí mismo puede recibir a Cristo de verdad. No como un rito. No como un hábito. No como una costumbre. Sino como un encuentro vivo. Íntimo. Transformador. Las noches siguientes a aquella profunda revelación, Teresa comprendió que el Espíritu no solo le había mostrado sus sombras, sino también el camino para atravesarlas. Y ese camino no era complicado. Ni misterioso. Ni reservado para unos pocos privilegiados. Era simple. Desnudo. Radical. La triple renuncia. Una práctica que nació en su alma como un susurro del cielo, pero que con el tiempo se convertiría en el eje silencioso de su vida espiritual.
La brújula que guiaba cada paso. La llave que abría su corazón antes de cada Eucaristía. Teresa entendió que si quería recibir a Cristo con un corazón verdaderamente puro. Si quería una comunión sin máscaras. Si quería que el amor la transformara de raíz. Tenía que entregar cada día aquello a lo que más se aferraba. Su voluntad. Su comodidad. Sus consuelos. Y por eso creó esta oración, sencilla en palabras pero explosiva en su efecto. Renuncio a mi voluntad, Señor. Quiero la tuya, aunque no la comprenda. Renuncio a mi comodidad. Abrazo tu cruz, aunque me parta. Renuncio a mis consuelos. Te busco a ti, aunque no sienta nada. Cada frase era una brazada de fuego. Cada palabra era un golpe al orgullo. Un sí al amor verdadero. Una puerta abierta para que el espíritu tomara posesión de su alma. Y algo sorprendente comenzó a suceder. Teresa descubrió que mientras más renunciaba, más libre se volvía. Mientras más soltaba, más ligera caminaba. Mientras más vaciaba su alma, más capaz era de recibir a Cristo sin obstáculos. La renuncia ya no era sacrificio. Era purificación. No era abandono. Era transformación. No era pérdida. Era plenitud. Porque la voluntad propia es pesada. La comodidad encadena. Los consuelos esclavizan. Pero la renuncia abre el alma al fuego del cielo. Renunciar a la propia voluntad. Significa permitir que Dios escriba la historia. Aunque el guión no coincida con nuestros planes. Significa dejar de imponer. De controlar. De exigir que todo salga como imaginamos. Es decirle al Señor: quiero lo que tú quieres. Aunque aún no quiera quererlo. Ese es el comienzo de toda santidad. Renunciar a la comodidad. No para buscar dolor, sino para dejar de huir de la cruz que te transforma. Porque una fe cómoda nunca produce frutos profundos. Un corazón que evita el sacrificio. Evita también la purificación. Teresa aprendió a abrazar cada pequeña incomodidad como una oportunidad. No como castigo. Sino como un regalo del cielo que la hacía más semejante a Cristo. Renunciar a los consuelos. Este es el punto donde muchos tropiezan. Porque todos queremos sentir a Dios. Queremos emoción, ardor, ternura, paz. Queremos señales. Queremos certezas. Queremos el toque dulce de lo sobrenatural. Pero el Espíritu le enseñó a Teresa que los consuelos son un regalo. No una necesidad. Y que quien busca a Dios solo cuando siente, en realidad busca la emoción. No al amado. La renuncia a los consuelos es la fe más pura. La fe que dice: Señor, incluso cuando mi alma esté seca y el cielo esté en silencio, seguiré amándote. Esa es la fe que abre las puertas del cielo. Esa es la fe que transforma la Eucaristía en un incendio. Esa es la fe que hace temblar de amor el corazón de Cristo. La comunión que nace del vacío. Un día, después de semanas viviendo esta triple renuncia, Teresa sintió algo nuevo al acercarse al altar. No un consuelo extraordinario. No una visión. No un éxtasis. Sintió transparencia. Como si su alma ya no tuviera resistencia. Ni máscaras. Ni exigencias. Como si por primera vez en años Cristo encontrara dentro de ella un espacio abierto. Despejado. Puro. Y en esa transparencia descubrió la esencia de la comunión. Cristo no entra para llenar lo lleno. Entra para habitar lo vacío. Por eso la renuncia no te quita nada. Te prepara para recibirlo todo. Y ahora, alma que escucha estas palabras con sed. ¿Estás dispuesto a vivir esta triple renuncia? A dejar de acercarte al altar por costumbre. Y comenzar a acercarte con el corazón desnudo. A renunciar a tus condiciones. Para abrirle a Cristo un espacio verdadero. Porque la comunión no es un derecho. No es una rutina. No es un gesto. Es un encuentro. Y solo el alma que renuncia es capaz de encontrarlo. Cuando Teresa terminó su examen interior,
cuando ya no quedaban sombras ocultas. Cuando el espíritu había expuesto cada rincón escondido de su alma, ella no sintió condena. No sintió rechazo. No sintió peso. Sintió libertad. Una libertad tan luminosa, tan profunda, que toda su vida espiritual cambió desde ese momento. Sus comuniones se volvieron fuego. Su oración, un susurro de entrega. Su misión, pura obediencia. Y su alma, un hogar silencioso donde Cristo podía entrar sin encontrar obstáculos. Porque cuando uno deja de acercarse a la Eucaristía como quien cumple, y comienza a acercarse como quien se encuentra, todo cambia. La misa deja de ser un rito, para convertirse en un diálogo. El altar deja de ser un lugar, para convertirse en un corazón. Y la hostia deja de ser un símbolo, para convertirse en un abrazo real. Esta es la verdad que recorrió la vida de Teresa. Y que hoy el Espíritu pone ante ti. La comunión no es un derecho. Es una cita sagrada entre tu alma y Dios. Y esa cita merece un corazón despierto, purificado, transparente, humilde, encendido. Merece un alma que se deja mirar, que se deja corregir, que se deja transformar. Merece tu verdad. Merece tu amor. Merece tu voluntad entregada. Merece tu fuego interior. Así como Teresa descubrió sus faltas invisibles, tú también puedes descubrir las tuyas. No para avergonzarte, sino para purificarte. No para detenerte, sino para resucitar. No para alejarte, sino para acercarte más que nunca al corazón eucarístico. Quizás, mientras escuchabas este mensaje, sentiste un toque del Espíritu. Una incomodidad santa. Una invitación suave pero firme. Déjame entrar más profundo. Si es así, no tengas miedo. La voz que te llama no es de juicio. Es de amor. Es la voz del Dios que te quiere despierto. Ardiendo. Despojado. Vivo. Un Dios que no te pide perfección, pero sí sinceridad. Un Dios que no exige grandezas, pero sí rendición. Un Dios que no te quiere brillante por fuera, sino abierto por dentro. Que tu próxima comunión sea diferente. Que no te acerques por hábito, ni por costumbre, ni por obligación. Acércate con un corazón vigilante. Con la humildad radical de los santos. Con el temblor del primer amor. Con la renuncia que deja espacio para el milagro. Acércate como alma que ama. Como alma que busca. Como alma que desea ser transformada. Y si este mensaje ha provocado en ti una chispa de luz, un deseo de más, un llamado interior, entonces, alma querida, te invito con todo el corazón a unirte a este camino. Aquí, en Misterios de la Oración, no buscamos sentimientos efímeros. Buscamos transformación. No seguimos la fe por costumbre. La vivimos con fuego. La dejamos entrar hasta lo más profundo. Caminamos con los santos. No para imitarlos externamente, sino para dejarnos moldear por el mismo Espíritu, que los incendió por dentro. Si este contenido tocó tu alma, si despertó algo en ti, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, suscríbete a Misterios de la Oración. Quédate. Profundicemos juntos. Caminemos hacia esa comunión verdadera. Que no es solo un rito, sino un encuentro ardiente con el Dios que te ama. Aquí te espero, alma amada. Aquí seguimos creciendo. Aquí seguimos ardiendo.